¿Por qué mentimos de palabra? En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19, nos dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lastimosamente nos hemos encontrado con hermanos que dicen llevar mucho tiempo en las cosas de Dios y que dicen ser maduros, pero siguen siendo mentirosos. Siguen argumentando positivamente sus faltas y sus mentiras. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién no ha mentido en esta semana? ¿Quién no ha ofendido en palabra esta semana? ¿O quién cree que no ha ofendido a Dios en estas 7 cosas que aborrece Jehová? Tengamos en cuenta que Jehová repite en 2 de ellas la mentira. Leamos: los ojos altivos, la lengua mentirosa, que es la segunda, y la sexta en el versículo 19, que dice: el testigo falso que habla mentiras. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Quién es el varón perfecto según el texto de Santiago 3:2? El que no ofende en palabra. Realmente nadie, porque todos hemos ofendido en palabra. Y el que se crea perfecto hacia Dios totalmente mentiroso, según Primera de Juan capítulo 1, versículo 10. Recordemos que el hermano del Señor, Santiago, escribe en este versículo: porque todos, él mismo se incluye, porque ha ofendido y que sigue ofendiendo a veces con la palabra, y hace un reto a sus oyentes. ¿Quién no ha ofendido en palabra? Solo este es un varón perfecto. En la vida práctica solo Cristo era el varón perfecto, capaz de controlar todo su cuerpo. En Romanos capítulo 7, versículo 23, dice la palabra: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Controlar la lengua es más difícil que controlar un caballo desbocado. Vivir en la carne es muy difícil, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, la lengua, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el versículo 24 nos dice ahí mismo el mismo capítulo: miserable de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte, de esta lengua mentirosa? Habemos muchos caballos desbocados en la iglesia, como el apóstol Pedro, que le prometemos a Dios o a nuestros hermanos y no le cumplimos. Recordemos que Jesús conocía el corazón de Pedro y le dijo que lo negaría 3 veces, mas sin embargo Pedro seguía para adelante sosteniendo su palabra. Aún entre hermanos se prometen de palabras muchas cosas y no se cumplen. A muchos les deben dinero, se han ofendido en palabra y lo más delicado es que no se han perdonado todavía. Muchos hermanos que hemos tenido un acercamiento con ellos nos han decepcionado por la falta de palabra y la poca seriedad o coherencia en lo que piensan y hablan. El hacer es el verdadero resultado del interior del hombre. Por eso el momento de tener un negocio serio con ese tipo de personas se piensa 2 veces, porque nos han fallado anteriormente. Pensemos y meditemos que nuestras palabras deben de ser verdad y no mentira, porque si no vamos a ofender libremente en cualquier momento de palabra. Como dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Pregunto:
En la iglesia es en donde se debe de haber más amor fraternal y honestidad de los unos hacia los otros, claro que sí, pero cuando estemos trabajando afuera y teniendo contacto con la gente del mundo, que les gusta que tú sí sea sí y tú no, no, se van a tener problemas graves y aún posiblemente económicos, porque nadie les va a dar trabajo por la falta de seriedad. ¿En dónde se debe entonces de vivir realmente el amor fraternal y la honestidad? Claro que en la iglesia, pero también exteriormente. Algunos cristianos dicen, yo soy cristiano, pero el machete no. Otros dicen, más bobo el que me crea bobo. Le vendo la nevera como nueva, eso ni se da ni cuenta. Como un local de San Roque de verduras, por ejemplo, que me vendieron los aguacates de encima hermosos en una promoción, pero los de abajo estaban podridos. Tratemos de no ofender en palabra y de no mentir, porque Jehová, una de las cosas que más aborrece es la lengua mentirosa y deshonesta. Los hijos de Israel antiguamente se le llamaban buen israelita si era un ser de palabra y cumplía lo que decía. Antiguamente nuestros abuelos en el campo no firmaban un papel, solo era suficiente con decir en qué fecha y en qué lugar. La palabra era sumamente delicada porque era el guardar el honor de toda una familia. Ahora ya no hay palabra ni entre hermanos y debemos de mejorar en la seriedad de lo que prometemos. Como hemos estado mirando en esta mañana, Dios nos quiere decir que tratemos de no ofender en palabra y de no mentir, porque Dios, una de las cosas que más aborrece es la lengua mentirosa y deshonesta. Muchas gracias.